Vamos a marcarnos acá como primer objetivo determinar el campo magnético neto en este vértice del triángulo equilátero, ¿no? Entonces, primero sabemos nosotros que el campo magnético es una magnitud vectorial. El campo magnético es una magnitud vectorial. Por ser una magnitud vectorial, en todos los ejercicios se debe y es necesario para una resolución adecuada que se planteen que se tracen los vectores. Entonces, para trazar los vectores nosotros tenemos que aplicar la regla de la mano derecha y con la regla de la mano derecha esto implica que si este campo magnético es entrante, vamos a buscar un vector por acá, se va a efectuar un giro en sentido horario porque el pulgar queda entrante a la página, porque la intensidad es entrante, el pulgar entrante, y se rota la mano con una concavidad intermedia de los dedos, de manera tal que el vector queda tangente a la circunferencia, y por lo cual queda perpendicular al radio. Y en este caso el radio es este de acá, ¿no? El radio que se va a considerar correspondiente a la línea de campo magnético va a ser uno de los lados del triángulo. Nos podemos llamar, por ejemplo, intensidad 1, ¿no? Intensidad 1. Vamos a llamar intensidad 1. Acá, intensidad 1. Y a este le llamamos intensidad 2. Entonces, ¿qué sucede? Que para esta intensidad de corriente saliente, el pulgar de la regla de la mano, aplicando la regla de la mano derecha, queda hacia afuera, roto la mano con la concavidad adecuada, y sabemos que el campo magnético queda perpendicular al radio de dicha circunferencia porque es tangente a la línea. Entonces, de esa manera tenemos acá el vector campo magnético 1, porque es un efecto de la intensidad 1, y este vector es el campo magnético 2 porque es un efecto de la intensidad 2. Bien, si nosotros tenemos dos intensidades de corriente, sean entrantes o sean salientes a la página de estudio y de análisis, por lo tanto quedan las corrientes perpendiculares a la misma,
vamos a tener evidentemente superpuestos en el punto dos vectores campo magnético generado por dichas corrientes y en consecuencia generado por el movimiento de cargas eléctricas que se plantea claramente, se ha planteado en el teórico que es una de las fuentes de los campos magnéticos. Entonces, después nosotros tenemos que efectuar una suma de estos dos vectores para determinar el campo magnético neto. Entonces ahí tenemos que efectuar una suma de ambos vectores. ¿Cómo sumamos esos vectores? ¿Cómo sumamos? O método del paralelogramo o método del polígono. En este caso, y generalmente lo resolvemos con el método del paralelogramo, por lo cual acá nosotros debemos trazar una línea que se llama línea auxiliar, como lo dice el nombre, nos auxilia, nos ayuda a determinar la dirección y sentido del vector campo magnético. Por lo tanto, esta dirección es paralela a la de este vector. Y de este extremo trazamos una línea imaginaria auxiliar cuya dirección es paralela a la de este vector. Entonces acá, como dice el nombre, muy obviamente, el método del paralelogramo implica que los lados opuestos son paralelos y aparte de ser paralelos son también iguales. En cuanto a longitud, una vez construido el paralelogramo, el vector suma del vector neto, que es el vector suma del 1 más el vector suma del campo magnético 2, es la diagonal del paralelogramo. Entonces nos queda esto así acá, y vamos a poner este otro color acá. Este vector violeta es el vector suma de los dos vectores de color negro. Vamos a este triángulo rectángulo, este triángulo equilátero, empezar a asignarle los valores correspondientes de ángulos que se sabe muy bien cuáles son, pero vamos a ir llevando las cosas claras. Entonces, acá sabemos que tenemos un arco que determinan entre estas dos semirectas un ángulo de 60 grados. Acá tenemos otro arco que determina un ángulo o delimita un ángulo entre los dos segmentos de recta de 60 grados. Y acá también. Sabemos que la suma de los tres ángulos en el plano da siempre 180 grados. Ahora, ¿qué sucede? Que acá nosotros tenemos 90 grados. Tenemos un ángulo recto de 90, corresponde 90 grados. Y acá tenemos otro ángulo recto. El vector campo magnético 2 forma un ángulo recto con el radio, porque la circunferencia que corresponde
al modelo con el cual nosotros representamos la línea de campo magnético, para este conductor 2, la circunferencia es concéntrica, o sea, tiene el mismo centro que el conductor. Entonces la línea de campo magnético es una circunferencia que tiene como centro este conductor y el vector queda tangente a la línea. Después para este otro tenemos la otra línea de campo magnético y entonces este vector de acá, el 1 queda tangente a la línea y si queda tangente a la línea queda perpendicular al radio. Este queda tangente a esta línea, como es una circunferencia, queda perpendicular a este radio de acá. Esos son los criterios que debemos considerar para poder trazar de una forma correcta la dirección de los vectores. Siempre buscar la perpendicularidad con el radio y lo hago imaginario después que lo practico un poco y si lo necesito lo trazo y bueno, después veré si lo borro o no. Ahora bien, nosotros podemos venir y hacer este trazado acá. Hacer una continuación de esta línea, de esta dirección. Hacer una continuación de esta dirección. Incluso, bueno, somos así, es bien exagerado. ¿Qué sucede? Fijémonos un poquito que podemos analizarlo de dos maneras diferentes. Una es decir, bueno, si nosotros dividimos acá, a la mitad, o sea, bajamos una vertical al segmento de recta horizontal, a este ángulo de 60 grados lo queda dividido en 30. Queda 30 grados hacia la izquierda y queda 30 grados hacia la derecha. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, si acá hubo una rotación de 30, si este radio acá, ¿no? Voy a poner R'. Si este R' rota 30 grados con respecto a la vertical, imaginariamente que este radio estuviera sobre la línea amarilla, rota 30 grados y esto fuera un sistema que mantiene los 90 grados durante la rotación, entonces acá tenemos 30 grados. La otra opción que hay es plantear lo siguiente. Acá hay 60 grados, muy claramente. Acá tenemos 90 grados, muy claramente. Y acá existe un ángulo llano que es muy sabido, 180 grados. 90 grados más 60 o 60 grados más 90 nos da 150 grados. O sea que cuando nosotros observamos acá, tenemos un ángulo de 150 grados. ¿Cuánto faltaría, evidentemente, para completar el ángulo llano? O sea, 180 grados. Faltarían 30 grados. O sea que es otra alternativa o dos formas de razonar la situación, de las cuales evidentemente se deduce que acá existe 30 grados.
Si esta dirección es vertical y esta es horizontal, acá nos quedan 90 grados, en este caso. En este caso acá nos quedan 90 grados. Por lo cual, ¿qué nos trae esto como aporte? Que el ángulo entre los vectores es la suma de 90 grados más 30 grados, lo cual da 120 grados. Nosotros precisamos el ángulo entre los vectores para determinar el módulo del campo neto. ¿Por qué? Porque acá para encontrar el módulo del campo neto, este vector dijimos de color violeta es el campo neto, entonces el módulo del campo neto es la raíz cuadrada del módulo del campo magnético 1 más el módulo del campo magnético 2 más el doble del campo magnético 1 por el campo magnético 2 por el coseno del ángulo que existe entre ambos vectores. Y entonces nosotros de alguna manera debemos llegar a encontrar los 120 grados que hay entre los dos vectores de color negro. Por lo tanto, acá se van a sustituir un número, otro número, el mismo número acá nuevamente, y acá va a quedar coseno de 120 grados. El ángulo siempre entre los dos vectores. El ángulo entre los dos vectores siempre, sea agudo o sea obtuso. ¿Cómo se determina el módulo del campo 1? Aplicamos la ley de Ampère, que es la constante por la intensidad 1 sobre la distancia entre el conductor 1 y el punto donde se está determinando el campo neto. Después se sustituyen los valores. La constante sabemos que es 2 por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere. Está explicado en otros ejercicios. El módulo del campo 2, lo mismo. Constante por intensidad 2 sobre distancia. Esta distancia acá es lo que llamamos, o se le llame acá R, porque también es el radio de la línea de campo magnético, que es una circunferencia. Entonces después se colocan valores, por ejemplo, qué es lo que va a existir. Pongamos que sea la distancia de cada lado 15 centímetros. Entonces, como es equilátero, va a tener iguales ángulos y va a tener igual longitud de lados, o los segmentos de recta de cada lado va a ser la misma longitud. Por lo tanto, se sustituirá acá 0,15 metros. Cuidado que nosotros estamos en el sistema internacional y las longitudes van en metro. Dicho sea de paso, las masas en kilogramos, los tiempos en segundos. Después se sustituye en este teorema, que es el teorema del coseno. Teorema del coseno. Teorema del coseno. Toda esta expresión que está acá desde este comienzo hasta acá. Y bueno, se sustituyen los valores y ya se determina el valor del campo neto. Por acá vamos a finalizar el ejercicio continuamos en el otro entonces.